todas y a todos los presentes. A nombre de la 62ª legislatura, damos la más cordial bienvenida al maestro Mario Suberville González, coordinador general jurídico del Gobierno del Estado, y al licenciado Julio Paredes Salazar, titular de la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que nos acompañan en esta sesión. Sean todas y todos bienvenidos. Esta 62ª legislatura se une a la pena que embarga al diputado suplente, arquitecto Félix Becerril Porras, y a su familia por la pérdida de su hijo. Le expresamos nuestras condolencias y solidaridad. Señoras diputadas, señores diputados, damos inicio a los trabajos de la sesión extraordinaria del día de hoy, jueves 21 de agosto del año 2014. Solicito al diputado secretario Juan Carlos Robles Acosta se sirva pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Registro de asistencia, diputado Celestino Ábrego Escalante. Presente. Diputado Javier Amador de la Fuente. Presente. Diputada Edith Avilés Cano. Diputada Veraluz Castellán Nori. Presente. Diputado Luciano Cornejo Barrera. Presente. Diputado Mario Alberto Cuatepozzo Durán. Presente. Diputada Imelda Cuellar Cano. Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Presente. Diputado Antonio Chávez Barraza. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero. Diputado José Ernesto Gil Lerroy. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Diputada Sandra Hernández Barrera. Diputada Mariana Gloria Hernández Madrid. Diputado J. Dolores López Guzmán. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Diputada María Eugenia Correa Muñoz Espinosa. Diputado Héctor Pedraza Holguín. Diputado Leonardo Pérez Calva. Diputado Ruperto Ramírez Vargas. Diputado Juan Carlos Robles Acosta, el de la voz. Diputado Miguel Ángel Romero Olivares. Diputado Jorge Rosas Ruiz. Diputado Rosalío Santana Velázquez. Diputado Ismael Gadot Tapia Benítez. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado José Juan Villano Austria. Diputado Omar Daladier Cerón Flores. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 26 diputados. Gracias, diputado. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Perdón, diputada presidenta, también se encuentra la diputada Edith Avilés Cano. Tenemos 27 diputados presentes. Gracias. Solicito al diputado secretario Luciano Cornejo Barrera de lectura al orden del día. Con su venia, diputada presidenta. Gracias. 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, orden del día de la sesión extraordinaria del día 21 de agosto de 2014. Número 1, registro de asistencia. Número 2, declaratoria de apertura del tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al receso del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior
Número 4, lectura del dictamen suscrito por la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia relativo a la iniciativa de decreto que emite la declaratoria de entrada en vigor a partir de las 0 horas del día 13 de noviembre de 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del sistema procesal acusatorio en el primer circuito judicial de Pachuca de Soto con cabecera en esta ciudad capital, únicamente en el Distrito Judicial de Pachuca, por todos los delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Hidalgo y en las leyes aplicables en la entidad u otros ordenamientos en los términos de los párrafos segundo y tercero del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014 y los párrafos segundo y tercero del artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que contiene la reforma constitucional en materia penal y seguridad pública, presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Número 5, clausura del tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al receso del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional. Número 6, comunicación. Número 7, himno nacional. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Luciano. Se somete a su consideración el orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Con fundamento en lo que establece el artículo 120 de nuestra ley orgánica, procederemos a hacer la declaratoria de apertura del tercer periodo extraordinario, correspondiente al receso del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a todos los presentes ponerse de pie. La 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo abre hoy, jueves 21 de agosto del año 2014, el tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al receso del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año del ejercicio constitucional. Muchas gracias. Sírvanse tomar asiento. Someto a consideración del Pleno la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Dentro del siguiente punto del orden del día, escucharemos la lectura del dictamen suscrito por la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia relativo a la iniciativa de decreto que emite la declaratoria de entrada en vigor a partir de las 0 horas del 18 de noviembre del año 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del sistema procesal acusatorio en el primer circuito judicial de Pachuca de Soto, con cabecera en esta ciudad capital, únicamente en el Distrito Judicial de Pachuca, por todos los delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Hidalgo y en las leyes aplicables en la entidad u otros ordenamientos, en los términos de los párrafos segundo y tercero del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del año 2014, y los párrafos segundo y tercero del artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008, que contiene la reforma constitucional en materia penal y seguridad pública, presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, para lo cual solicito a la diputada María Gloria Hernández Madrid dé lectura al mismo. Con su venia, diputada presidenta Guadalupe Chávez Acosta. Tiene el uso de la palabra, diputada María Gloria Hernández Madrid. Gracias. Con el permiso de las diputadas y los diputados de la 62ª legislatura, saludo al público asistente, al licenciado Mario Subervil González, director de la Coordinación Jurídica, y al licenciado Julio Paredes Salazar, así como a los medios de comunicación. Antes de leer el contenido del dictamen emitido por la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, me permitiré hacer la siguiente precisión. El orden jurídico que en materia procesal penal comenzó a construirse en nuestro país a partir de la reforma constitucional del año 2008 es considerado un cambio paradigmático sin precedente alguno. Así, la necesidad de contar con un modelo más ágil y efectivo de la investigación y sanción de delitos
se convirtieron en la base del rediseño constitucional de un sistema de justicia penal que ya no era acorde con las características y circunstancias sociales del México contemporáneo. La reinterpretación del principio de intervención mínima y la última ratio son piezas claves para comprender mejor los conceptos de prisión preventiva de excepción, el arraigo exclusivo en materia de delincuencia organizada, el derecho penal del enemigo, la reducción del estándar probatorio con la obligación de obtención de prueba por medio lícito que aplique debidamente la cadena de custodia o la policía científica. Estos elementos, sumados a la aplicación de mecanismos alternos de solución de controversias que permitan a las partes involucradas en el procedimiento penal llegar a una solución anticipada y satisfactoria de la problemática planteada, deberá generar que solo aquellas conductas o hechos delictivos más graves sean motivo del conocimiento de un juicio oral público en el que permita a las partes contravenir la teoría del caso planteado por la otra parte en el menor número de audiencias y ante la presencia ineludible de la autoridad judicial, dan forma al sistema de justicia procesal penal acusatorio, en donde cabe destacar que ningún medio de prueba podrá considerarse prueba si no ha sido desahogado ante la presencia de un juzgador, quien además tendrá la responsabilidad de aplicar control judicial y de la constitucionalidad de los actos desarrollados por el Ministerio Público que pudiesen molestar o afectar la esfera jurídica de las personas y la posibilidad del ejercicio de la acción penal privada son el remate claro e indudable de la forma en que habrán de desarrollarse las etapas de investigación no judicializada y el control de la detención, la audiencia intermedia, el juicio oral y la ejecución de sanciones. Así pues, este brevísimo bosquejo del nuevo procedimiento penal que se ha venido instaurando en diferentes entidades federativas a partir de la reforma constitucional planteada alcanzará este día a nuestro estado de Hidalgo y, como suele decirse en el argot jurídico, en tiempo y forma. En tiempo porque se realiza con solvente anticipación al vencimiento del plazo contemplado por la propia Constitución General de la República para su incorporación al orden jurídico estatal. En forma porque la preocupación y ocupación que sobre este tema ha tenido nuestro gobernador, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, permitió contar con una etapa de preparación programática de capacitación y sensibilización de los operadores del sistema, es decir, ministerios públicos, peritos, cuerpos de policía, defensores públicos e incluso en coordinación con el Poder Judicial, la capacitación de jueces y magistrados, así como la socialización de este nuevo modelo de impartición de justicia para un mejor manejo de sus conceptos y entendimiento de sus principios por parte de la sociedad en general, dando con ello una muestra clara y contundente de que el principal interés no ha sido la velocidad de la implementación, sino la aplicación profesional y técnica de todos y todas cuantos intervendrán en la más sensible reforma del sistema de justicia penal de que se tenga memoria. Por otro lado, el ejercicio responsable de la política permitió el consenso de sus diversas fuerzas en la conciencia de facultar al Congreso Federal para legislar y emitir el Código Nacional de Procedimientos Penales, documento rector de este nuevo modelo y que permitirá unificar los criterios en la materia y hacer posible el tránsito hacia el sistema procesal penal acusatorio en forma pronta y oportuna en aquellas entidades como la nuestra, en donde la legislación estatal que al efecto fue creada no inició su vigencia. El dictamen que a continuación leeré y que se someterá a su consideración va en el sentido de declarar en Hidalgo la incorporación del sistema de justicia procesal penal acusatorio y el inicio de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ambos ponen en el centro de su interés jurídico a la dignidad de las personas y el respeto de sus derechos humanos. Es, pues, la forma que nuestra entidad dará paso a la nueva etapa de construcción del derecho de justicia social e individual en beneficio de todos los hidalguenses. Por lo anterior, me permito dar lectura al siguiente dictamen. Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia. Diputados integrantes de la 62ª Legislatura. A los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia,
de conformidad con lo que establecen los artículos 77, fracción séptima, 79 y 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente el oficio número SG/149/2014, que contiene la solicitud de declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del sistema procesal penal acusatorio en el Estado de Hidalgo, así como la abrogación de los códigos de procedimientos penales para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial el 9 de junio de 1990, y el procesal penal para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial el 14 de marzo del año 2011, realizada por el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y presidente de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal del Estado de Hidalgo, de conformidad con el siguiente antecedente. Único. En sesión ordinaria del día 20 de agosto del presente año y por instrucciones del presidente de la directiva de la Diputación Permanente del Congreso, nos fue turnada a esta comisión, que suscribe la solicitud de declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del sistema procesal penal acusatorio en el Estado de Hidalgo, así como la abrogación de los códigos de procedimientos penales para el Estado de Hidalgo, publicados en el Periódico Oficial el 9 de junio de 1990, y el procesal penal para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial el 14 de marzo del año 2011, realizada por el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y presidente de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal del Estado de Hidalgo, misma que fue registrada en el libro de gobierno de la Comisión con el número CSCJ/21/2014, y considerando, primero, que la comisión que suscribe es competente para conocer, estudiar, analizar y resolver del presente asunto que le fue turnado, con fundamento en lo que establece el artículo 77, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en relación con los numerales 32, fracción segunda de su reglamento. Segundo, que de conformidad con lo que establece el artículo 47, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el párrafo tercero del artículo segundo transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio del año 2008, el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, en relación con el artículo tercero del acuerdo gubernamental por el que se crea la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Hidalgo, es facultad del titular del Ejecutivo Estatal como presidente de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal del Estado de Hidalgo, solicitar al Congreso del Estado de Hidalgo la declaratoria y abrogación aludidas en el antecedente único de este dictamen. Tercero, que con base en lo establecido por el artículo 56, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, es facultad del Congreso del Estado emitir la declaratoria a que hacen referencia el párrafo tercero del artículo segundo transitorio de la Reforma Constitucional publicada en el Periódico Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008 y el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014. Cuarto, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 y las fracciones 21ª y 23ª del artículo 73, de la fracción séptima del artículo 115 y las fracciones 13 del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafo segundo y 13º, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrará en vigor en todo el país, según los artículos segundo transitorio de dicho decreto, en un plazo que no debe exceder de 8 años, contados a partir del día siguiente de la publicación del mismo. Sexto, el 8 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el que se reforma la fracción 21ª, inciso C, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se otorgó facultad al Congreso de la Unión para, entre otros aspectos, expedir la legislación única en materia de procedimientos penal, estableciéndose además en el artículo 2º transitorio del decreto de la reforma constitucional que dicha legislación entrará en vigor en toda la República a más tardar el 18 de junio del año 2016. Séptimo, el 5 de marzo de 2014 fue publicado en el Periódico Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual incluye la declaratoria de incorporación al mismo del sistema procesal penal acusatorio. Al respecto, el artículo 1º transitorio en lo conducente establece, se abren comillas, para los efectos señalados en el párrafo 3º del artículo 2º transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, se declara que la presente legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio. Se cierran comillas. Octavo, el artículo 2º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales mandata que, se abren comillas, en el caso de las entidades federativas y del Distrito Federal, el presente código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en cada una de ellas. Se cierran comillas. En el último párrafo de este artículo transitorio se señala que, se abren comillas, en todos los casos, entre la declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente código, deberán mediar 60 días naturales. Se cierran comillas. Noveno, el 4 de noviembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal, de conformidad con el artículo 4º transitorio del Código Procesal Penal, contenido en el decreto número 582, publicado en el citado medio de difusión el 4 de marzo de 2011, por lo que se declara el inicio de vigencia de este último ordenamiento, exclusivamente en lo relativo a la ejecución de sanciones penales y medidas para adolescentes, y la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Hidalgo, reformada en cuanto sean aplicables para la entrada en vigor de la Ley Procesal de Sanciones Penales y Medidas para Adolescentes del Estado de Hidalgo. Décimo, el 20 de enero de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo por el que se crea la Secretaría Técnica como órgano implementador del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Hidalgo, cuyo objeto es dar seguimiento a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, así como los acuerdos de la Comisión Interinstitucional. Décimo primero, el 14 de agosto de 2014, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado emitió el acuerdo por medio del cual se decreta la creación de los siguientes circuitos judiciales integrados por los distritos judiciales que se enumeran. Primer circuito, con cabecera en Pachuca de Soto, comprenderá los distritos judiciales de inciso A, Pachuca de Soto, y inciso B, Tizayuca. Segundo circuito, con cabecera en Tulancingo de Bravo, comprenderá los distritos judiciales de inciso A, Tulancingo de Bravo, inciso B, Apan, inciso C, Atotonilco el Grande, inciso D, Tenango de Doria. Tercer circuito, con cabecera en Tula de Allende, comprenderá los distritos judiciales de A, inciso A, Tula de Allende, inciso B, Actopan, inciso C, Mixquiahuala de Juárez. Cuarto circuito, con cabecera en Izmiquilpan, comprenderá los distritos judiciales de inciso A, Izmiquilpan, inciso B, Jacala de Ledesma, inciso C, Zimapán, inciso D, Huichapan. Quinto circuito, con cabecera en Huejutla de Reyes. Comprenderá los distritos judiciales de inciso A, Huejutla de Reyes, inciso B, Zacualtipán de Ángeles, inciso C, Mestitlán, inciso D, Molango de Escamilla. Décimo segundo, por escrito de 19 de agosto de 2014,
la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal solicitó a esta legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo la emisión de la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatoria previsto en el Decreto de Reformas y Adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, conforme al artículo 2º transitorio, y la emisión de la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado, proponiendo su entrada en vigor de manera gradual, así como la abrogación de los Códigos de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial el 9 de junio de 1990, y el Procesal Penal para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial el 14 de marzo de 2011. Salvo en lo relativo a la ejecución de sanciones penales y medidas para adolescentes en términos de la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Hidalgo, reformada, así como la Ley Procesal de Sanciones Penales y Medidas para Adolescentes del Estado de Hidalgo, hasta en tanto entre en vigor la nueva legislación nacional en esta materia. 13º. Es procedente, conforme a los párrafos 2º y 3º del artículo 2º del transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, y los párrafos 2º y 3º del artículo 2º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que contiene la reforma constitucional en materia penal y seguridad pública, emitir la declaratoria correspondiente al inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Hidalgo y del Sistema Procesal Acusatorio en el primer circuito judicial con cabecera en Pachuca de Soto, únicamente en el Distrito Judicial de Pachuca de Soto. Al efecto de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto. Decreto que emite la declaratoria de entrada en vigor a partir de las 0 horas del 18 de noviembre del 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del sistema procesal acusatorio en el primer circuito judicial de Pachuca de Soto, con cabecera en esta ciudad capital, únicamente en el Distrito Judicial de Pachuca, por todos los delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Hidalgo y en las leyes aplicables en la entidad u otros ordenamientos en los términos de los párrafos 2º y 3º del artículo 2º transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, y los párrafos 2º y 3º del artículo 2º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que contiene la reforma constitucional en materia penal y seguridad pública. Artículo único. Se declara que en el Estado de Hidalgo se incorpora a un régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales e inicia el sistema procesal acusatorio de acuerdo con las siguientes prevenciones. Primero, sus disposiciones empezarán a regir a partir de las 0 horas del 18 de noviembre de 2014 en la circunscripción territorial que comprende el primer circuito judicial con cabecera en Pachuca de Soto, únicamente en el Distrito Judicial de Pachuca de Soto, por todos los delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Hidalgo y en las leyes aplicables en la entidad u otros ordenamientos. Segundo, en el resto de los circuitos judiciales o distritos judiciales, sus disposiciones se aplicarán en la fecha que contengan los decretos de las declaratorias respectivas, que deberán ser emitidos por el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, que en su caso los decretos deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado. Y tercero, de contar con la suficiencia presupuestal para su implementación, el sistema penal acusatorio podrá aplicarse en uno o más de los circuitos judiciales o distritos judiciales. Las averiguaciones previas, procesos penales, recursos y demás procedimientos iniciados con motivo de hechos ocurridos con antelación a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en esta entidad federativa se regirán por las disposiciones vigentes al momento de acontecidos los hechos.
Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, el presente decreto deberá ser notificado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Federación, ejecutivo y judicial del Estado de Hidalgo, legislativo, ejecutivo y judicial de las entidades federativas y el Distrito Federal, así como a los ayuntamientos del Estado de Hidalgo para los efectos legales que procedan. Tercero, se abrogan los códigos de procedimientos penales para el Estado de Hidalgo publicado en el Periódico Oficial el 9 de junio de 1990 y el procesal penal para el Estado de Hidalgo publicado en el Periódico Oficial el 14 de marzo de 2011, salvo en lo relativo a la ejecución de sanciones penales y medidas para adolescentes en términos de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo reformada, así como la Ley Procesal de Sanciones Penales y Medidas para Adolescentes del Estado de Hidalgo, hasta en tanto entre en vigor la nueva legislación nacional en esta materia. En el primer circuito judicial con cabecera en Pachuca de Soto, únicamente en el Distrito Judicial de Pachuca de Soto. Cuarto, en relación a los hechos ocurridos, procedimientos penales iniciados con fecha anterior a la incorporación del sistema procesal acusatorio, así como a la entrada en vigor de la normatividad nacional de mérito, iniciarán, continuarán y serán concluidos respectivamente en su substanciación de conformidad con la legislación aplicable al momento de la comisión del hecho delictivo o del inicio de la substanciación de los mismos, siendo estos plenamente válidos en las actuaciones que se hubiesen practicado. Quinto, las leyes reglamentarias, así como las diversas leyes del Estado de Hidalgo relativas a la organización y funcionamiento de las instituciones involucradas en la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y todas aquellas en las que se establecen los diversos dispositivos que inciden en la aplicación del sistema procesal acusatorio, empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales en las fechas de incorporación al sistema procesal penal acusatorio señaladas en el presente decreto y a partir de que en el Código Nacional de Procedimientos Penales entre en vigor en los términos y modalidades enunciadas en la presente declaratoria. Sexto, las disposiciones del nuevo sistema procesal acusatorio se aplicarán de manera gradual en el resto de los circuitos judiciales y distritos judiciales, atendiendo a la fecha en que se expidan los decretos que contengan las declaratorias del Congreso del Estado. Aprobado que sea el presente dictamen, elabórese el decreto correspondiente y túrnese al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los 21 días del mes de agosto del año 2014, por la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, diputada María Gloria Hernández Madrid, firma. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez, firma. Diputado Leonardo Pérez Calva, firma. Diputado Luciano Cornejo Barrera, firma. Diputado J. Dolores López Guzmán, firma. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada María Gloria Hernández Madrid. De conformidad con lo que establecen los artículos 144 y 145 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del dictamen referido, en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo, haciendo notar si su participación es en pro o en contra del dictamen. Por lo tanto, se abre el registro de oradores.
Diputado Celestino Abrego Escalante, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido su participación? Diputado J. Dolores Guzmán, ¿en qué sentido? Diputado Leonardo Pérez Calva, ¿en qué sentido? Diputado Luciano Cornejo Barrera, ¿en qué sentido? Diputada Mabel Gutiérrez Chávez, ¿en qué sentido? Diputado Guillermo Galán Guerrero. Se han inscrito en pro del dictamen los siguientes diputados: Celestino Abrego Escalante, J. Dolores López Guzmán, Leonardo Pérez Calva, Luciano Cornejo Barrera, Mabel Gutiérrez Chávez, Guillermo Galán Guerrero. De acuerdo con el registro de oradores y con fundamento en lo que establecen los artículos 145 de la Ley Orgánica y 73 del Reglamento, se concede el uso de la palabra al diputado Celestino Abrego Escalante. Y compañeros diputados, medios de comunicación, el sentido de mi participación es a favor, no sin antes señalar que este tema no puede quedar sujeto a presupuesto. Hemos leído y hemos escuchado con atención que entra en vigor en uno de los 4 distritos y que tendrá que hacerse de manera paulatina. Y nos dejan muy claro que será de acuerdo al presupuesto. Yo creo que la justicia no puede quedar sujeta a ello. Y convoco y solicito a los señores y señoras diputadas para que, si fuese el caso de que no entrara en vigor pleno en todo el estado, asumamos el compromiso de que en el nuevo presupuesto consideremos lo necesario para que este nuevo sistema procesal penal sea aplicado en todos y cada uno de los distritos ya señalados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Celestino. Se le concede el uso de la palabra al diputado J. Dolores López Guzmán. Con su venia, diputada presidenta, Tiene el uso de la palabra. compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. La raíz de cualquier sistema de impartición de justicia es el ius puniendi del Estado, es decir, es la facultad potestativa del Estado de imponer sanciones a quienes contravienen su estructura jurídico-normativa. Sin embargo, la forma y procedimiento que se sigue para determinar si efectivamente la conducta transgresora existió o si la persona a quien se le imputa es efectivamente responsable de ella, ha sido motivo de históricas interpretaciones y disímbolas formas de aplicación. No obstante, el marco internacional de protección a los derechos de la persona humana han ido moldeando criterios uniformes y globalmente aceptados, entre los que se cuenta la presunción de inocencia, la legalidad de los actos de autoridad, el control constitucional, el debido proceso, los derechos de las víctimas y el control de convencionalidad. En ese contexto, el dictamen que acabamos de escuchar y por el que se incorpora al orden jurídico del Estado de Hidalgo el sistema procesal penal acusatorio y comienza la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un compromiso creado con la Federación desde el 18 de junio del año 2008, pero asumido como propio por las autoridades y órganos de gobierno de nuestro Estado, con enorme responsabilidad para con la impartición de justicia, pronta, completa, expedita e imparcial. Se trata de una incorporación de índole jurídica, pero con un profundo contenido social que beneficiará a los hidalguenses en el acceso a la justicia penal, dotando a este sistema de mayor control jurisdiccional. Por otra parte, como antecedente de los esfuerzos realizados, es importante destacar que el Estado de Hidalgo ya contaba con un Código Procesal Penal de corte acusatorio, que se encontraba en periodo de vacatio legis
y que fue publicado en el periódico oficial el 14 de marzo del año 2011. No obstante, la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales como cuerpo normativo rector del procedimiento penal acusatorio hace necesario abrogar aquel, así como el Código de Procedimientos Penales vigentes desde 1990. La encomienda de dar paso a este nuevo sistema implicará también el reto legislativo de armonizar las leyes y disposiciones reglamentarias que la hagan operativa. Por lo tanto, este es el primer paso para beneficiar a los hidalguenses con leyes que generen mayor seguridad y elementos para su desarrollo equilibrado y armónico. Reitero, es la suma de los esfuerzos políticos de gobierno que han hecho posible el que hoy tengamos una tarea de presentar a los ciudadanos de Hidalgo un mecanismo de acceso a la justicia con reglas nuevas, claras y respetuosas de sus derechos humanos. Y por ello, invito a las diputadas y diputados de esta 62ª legislatura a votar en favor del dictamen y así iniciar el camino de un modelo de justicia procesal penal moderno, eficaz y efectivo en beneficio de todos los hidalguenses. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado J. Dolores. Se le concede el uso de la palabra al diputado Luciano Cornejo Barrera, hasta por 10 minutos. Con su venia, diputada presidenta, En el uso de la compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. El Estado de Derecho se construye a partir de la seguridad que se da a los integrantes de una sociedad sobre la protección a sus derechos. La reforma constitucional al sistema de justicia penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008, generó la modernización en la forma de impartir justicia penal en México. A partir de ella, diversas entidades federativas han paulatinamente adoptado este nuevo diseño. Con el dictamen emitido por la primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, corresponderá al Estado de Hidalgo incorporar a su orden jurídico un sistema de justicia penal complejo y en vías de demostrar su plena eficacia. No obstante, la adopción del Código Nacional de Procedimientos Penales es la herramienta por la cual en todo el país, y desde luego en Hidalgo, se dará una visión integral y homogénica que aleje la discrecionalidad de criterios en beneficio de quienes estén sometidos a un procedimiento penal en sus diferentes etapas o que por cualquier otra razón se encuentren vinculados a él. Tal es el caso de las personas que en materia de delincuencia organizada deban ser particularmente atendidos, la protección a las víctimas o a la emisión de sentencias con perspectiva de género. El compromiso del Poder Legislativo radica en dar apertura jurídica, incorporación y vigencia al sistema de justicia procesal penal acusatorio en el Estado de Hidalgo, pero será a los operadores del sistema a quienes con cada uno de sus actos darán legitimación activa al mismo y ratificarán la confianza que este día el Congreso del Estado pone en ellos. Por lo tanto, invito a los diputados y diputadas de esta legislatura a votar en favor del dictamen que nos ha sido leído, esperando que sea para el beneficio de la sociedad hidalguense. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Luciano Cornejo Barrera. Se le concede el uso de la palabra al diputado Guillermo Galán Guerrero, hasta por 10 minutos, diputado. Gracias, presidenta. La impartición de justicia pronta y expedita es un mandamiento constitucional que lo tiene el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, a veces lo repetimos como merolicos sin llegar al fondo del asunto. ¿Qué significa el impartir justicia pronta y expedita? Significa el impartir justicia de manera rápida y sin obstáculos. Eso significa. Creo que todo esfuerzo que todo ciudadano o legislador tenga para efecto de que tengamos una impartición de justicia más rápida y sin obstáculos, siempre será un esfuerzo venerable y será un esfuerzo que tengamos que reconocer y sobre todo que apoyar. Por eso es que la fracción parlamentaria del PAN apoya esta iniciativa y seguramente estaremos votando a favor de todas las demás iniciativas que tengan como resultado el que la impartición de justicia sea en este tenor. Es cuanto, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputado Guillermo Galán Guerrero. Se le concede el uso de la palabra al diputado Leonardo Pérez Calva. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados de esta 62ª legislatura, medios de comunicación, producto de la promulgación del nuevo Código de Procedimientos Penales, realizado el pasado 5 de marzo del año en curso, en el que se eliminan las diferencias procesales existentes en las diversas entidades del país y se crea un solo lineamiento normativo para garantizar la igualdad de los derechos para todos los involucrados en un mismo proceso, ya que todavía se cuentan con 32 códigos de procedimientos penales locales y uno de carácter federal, y esto dificulta que en el país se hable de una igualitaria aplicación de la ley. El nuevo código transforma al sistema de justicia en México, siendo esto un hecho histórico sin precedentes, logrando que con la unificación de la legislación procesal penal se establezcan nuevas bases para el sistema de justicia penal y el sistema procesal acusatorio y oral. Los estados de la República, con base en sus legislaciones que empezaron a implementar el nuevo sistema y en donde se observó que en la mayoría de los casos seguían criterios diferentes y que cada uno interpretaba de manera diferente el contenido de la reforma constitucional, sus alcances, y ello propició que lejos de uniformar la justicia penal se generara una dispersión de criterios. Estriba ahí la importancia, compañeras y compañeros diputados, de poder contar con un código único en donde se agrupen criterios en torno a la interpretación de la reforma constitucional del 2008, lo que da oportunidad que tanto la Procuración como la Administración de Justicia sean iguales en todo el país. Debemos tomar en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica cómo llevar a cabo las investigaciones de los delitos, los procesos y los juicios orales, en donde se agrupan criterios respecto a los principios de los derechos humanos y las garantías, tanto de víctimas como de victimarios en el proceso penal. También se igualan criterios respecto al uso de mecanismos alternos de solución de conflictos, de la distinción entre lo que debe ser el ejercicio de la acción penal pública y privada. Se homologan criterios sobre los requisitos que deben observarse para dictar una sentencia condenatoria, siendo que antes cada código señalaba sus propios requisitos para dictar una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso. La transformación de nuestro sistema de justicia penal es, sin duda, parte de la transformación de nuestro sistema democrático. El Código prevé los principios que regirán el proceso, como son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, sin pasar por alto la inclusión de principios tales como igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento. Asimismo, refiere como característica esencial de la audiencia la publicidad, que como característica se deberá de llevar a cabo a efecto de que pueda ser presenciada tanto por las partes como por el público en general. Las etapas del procedimiento penal han de ser la investigación, la preparación del juicio y la del juicio mismo. Se prevé que existan soluciones alternas en la aplicación de un acuerdo preparatorio que puede ser desarrollado por mediación o conciliación, la suspensión condicional del proceso, que procede hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Considero que uno de los aspectos innovadores de gran relevancia es el relacionado a los casos en que los miembros de las comunidades indígenas sean parte del proceso penal, también como parte sensible a las víctimas del delito, más aún cuando sean mujeres o menores. El Código Nacional de Procedimientos Penales genera un ejercicio
de transparencia, de cercanía, de oralidad y expeditez, salvaguardando, como lo manda la Constitución, los derechos de todos los mexicanos en la eventualidad de que hayan de participar en un procedimiento de carácter penal. Por lo anteriormente expuesto, y con el propósito de armonizar la legislación local en el ámbito penal en nuestro Estado, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito su voto a favor del dictamen de la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del sistema procesal penal acusatorio en el Estado de Hidalgo, así como el dictamen de abrogación de los Códigos de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo y procesal penal para el Estado de Hidalgo, además de hacer hincapié de que hablar de la armonización de la ley penal, alineándonos con lo que es el Código Nacional, esto permitirá naturalmente que no haya tantos criterios en la administración de justicia como en la impartición de la misma, como cuántas entidades federativas existen. Esto naturalmente es garante hablar que el Estado de Hidalgo hoy tiene la oportunidad, y tenemos la oportunidad como legislatura, de votar a favor de este dictamen, nos hace sentir comprometidos con la ciudadanía. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Leonardo Pérez Calva. De acuerdo con el registro de oradores, se le concede el uso de la palabra a la diputada Mabel Gutiérrez Chávez. ¿Se me permite abundar en el tema? Ya hizo su participación, pero con mucho gusto. Entonces, si me permite, después de la participación de la diputada Mabel. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, distinguidos invitados, licenciado Mario Zuberville, licenciado Julio Paredes Salazar. Compañeras y compañeros diputados, solicito su voto a favor del documento que acabamos de escuchar, en razón de que la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del sistema procesal penal acusatorio en el Estado de Hidalgo, y por consiguiente, por tener por abrogado el Código Procesal Penal para el Estado de Hidalgo, da mayor certeza jurídica al justiciable, una vez que entrando en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se considera que estamos ante una etapa muy importante en la vida judicial de nuestro Estado. La reforma constitucional al sistema de justicia procesal penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008, implica un rediseño en los principios, criterios y procedimientos que hasta esa fecha imperaron en la mayor parte del territorio nacional para la investigación y persecución de los delitos, así como para la actividad de los cuerpos de seguridad pública. En este contexto jurídico, novedoso para algunas voces y tan solo adecuaciones para algunas otras, implica principalmente dejar atrás el modelo conocido como inquisitivo mixto, para dar paso a uno de corte acusatorio y predominante oral. Esto significa la generación de juicios públicos, con debate directo e interrogatorios cruzados entre las partes. La realización de la mayor parte de actos jurídicos en el menor número de audiencias y absolutamente todas ante la presencia de un juez. Es de hacer notar que el 8 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la fracción 21ª, inciso C, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se otorgó facultad al Congreso de la Unión para que, entre otros aspectos, expidiera la legislación única en materia procedimental penal, estableciéndose, además en el artículo 2º transitorio del mismo decreto de la reforma constitucional, que dicha legislación entrara en vigor en toda la República a más tardar el 18 de junio de 2016. Derivado del esfuerzo del trabajo legislativo federal, con fecha 4 de marzo del presente año, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
promulgó el decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que de 33 códigos que hay en el país, cada uno con distintas reglas para el desahogo de un juicio penal, ahora se aplique un código único, válido en todo el territorio nacional. De esta forma, todos los procesos penales se llevarán a cabo bajo las mismas reglas, fortaleciéndose así la solidez de nuestro Estado de Derecho, teniendo como factores centrales la protección de la víctima, el respeto a sus derechos humanos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso, ello con estricto apego a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El acceso a la justicia penal que se pretende para las mujeres y hombres de México moderno, del Hidalgo actual, será un esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno por generar el acceso en forma más ágil, completa y profesional a los mecanismos de procuración e impartición de justicia, que busquen la verdad procesal en materia penal. En este contexto, que si bien al entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales se considera la abrogación expresa del Código Procesal Penal para el Estado de Hidalgo, también lo es que es prerrogativa del Poder Legislativo emitir el decreto correspondiente y con ello abrogar el Código Procesal Penal local, que por razones expuestas ha dejado de tener el objetivo para el que fue creado y que a la fecha solo opera de manera parcial, por lo que dejó de tener vigencia y por consecuencia está fuera del derecho positivo hidalguense, en uso de la autonomía que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo le confiere al Poder Legislativo. Con el dictamen que acabamos de escuchar, el Estado de Hidalgo no solo incorpora a su orden jurídico el Sistema Procesal Penal Acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que conlleva la aplicación de todo cuanto he expuesto, sino que además, con el mecanismo de implementación gradual por circuitos, permite que este sistema, en su etapa de implementación, esté sujeto a revisión y evaluación constante a fin de que cumpla en todo momento con el alto objeto para el que fue creado. Esto es, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Es, pues, muestra clara que en el Estado de Hidalgo estamos en constante búsqueda de la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos humanos de todos los hidalguenses y que a partir de ahora lo será mediante el Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio, que ha impulsado en tiempo y forma el titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Por los motivos que he señalado, me pronuncio a favor del dictamen emitido por la Primera Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia y los invito a sumarse positivamente en este encuentro con la historia jurídica de nuestra entidad. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Se le concede el uso de la palabra al diputado Celestino Ábrego Escalante para hechos. Le agradezco, diputada presidenta. En el uso de la palabra. Compañeras y compañeros diputados, considero que, como ya han dicho los antecesores, se está haciendo un gran esfuerzo. Pero es un esfuerzo que solamente va a beneficiar a una quinta parte de la población, porque son 5 distritos. Y en el decreto, en el numeral número 3, nos deja muy claro el tema de presupuesto. Y quiero insistir en esta parte, porque creo que todos los hidalguenses merecen el mismo trato. No puedo votar en contra, porque estaría negando mi voto a favor de esta población que va a ser beneficiada con este decreto. Pero sí es mi exigencia en que deba considerarse no solamente al distrito de Pachuca, sino a los 5 distritos para que sean sujetos de presupuesto y esto, el beneficio y este decreto alcance a todos y cada uno de los hidalguenses. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Celestino.
fundamento en lo que establece el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia pregunta si se encuentra suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Con fundamento en lo que establecen los artículos 169, fracción 1, inciso A, y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el dictamen que hemos escuchado y lo haremos en forma nominal, de la manera acostumbrada, a favor, en contra o abstención, para lo cual pido a la Secretaría tome nota de los votos e informe a esta presidencia del resultado. Con su permiso, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra, diputado Juan Carlos. Ábrego Escalante Celestino. No, perdón. Ernesto Gil Ordui, a favor. Santana Velázquez Rosalío, a favor. Mabel Gutiérrez Chávez, en pro. Guillermo Galán, a favor. Víctor Trejo, a favor. María Gloria Hernández Madrid, a favor del dictamen. Leonardo Pérez Calva, en pro del dictamen. Mario Alberto Cuatepozzo Durán, a favor. Ábrego Escalante Celestino, a favor. Edith Avilés Cano, en favor del dictamen. J. Dolores López Guzmán, en pro del dictamen. Hernández Barrera Sandra, en pro. José Juan Vigiano Austria, a favor del dictamen. Doraluz Castellaneri, a favor. Diputado Omar Daladier Cerón Flores, a favor. Humberto Lugo Guerrero, a favor. Diputada María Eugenia Coralia Muñoz Espinosa, a favor del dictamen. Diputado Ruperto Ramírez Vargas, a favor del dictamen. Miguel Ángel Romero Olivares, a favor del dictamen. Pedraza Héctor, a favor. Javier Amador, a favor del dictamen. María del Carmen Rocío Tello Zamorano, a favor. Jorge Rosa Ruiz, a favor del dictamen. Robles Acosta Juan Carlos, a favor. Rosa Guadalupe Chávez Acosta, a favor del dictamen. Luciano Cornejo Barrera, a favor. Tapia Benítez Ismael Gadot, en pro. Le informo, diputada presidenta, que se han pronunciado 27 diputados a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Aprobado. Una vez que ha sido aprobado, solicito a la Secretaría que por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política. Con fundamento en lo que establece el artículo 121 de nuestra Ley Orgánica, procederemos a hacer la declaratoria de clausura del tercer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al receso del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a todos los presentes ponerse de pie. La 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo cierra hoy, jueves 21 de agosto del año 2014, el tercer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al receso del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional. Gracias. Pueden sentarse. A efecto de dar cumplimiento a lo que previene la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos comunique mediante oficio la apertura y clausura del tercer periodo de sesiones extraordinarias a las autoridades precisadas en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. A continuación, pido a todos los
presentes ponerse de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional. Gracias, pueden sentarse. Agradecemos la presencia del maestro Mario Subervil González, coordinador general jurídico del Gobierno del Estado, y del licenciado Julio Paredes Salazar, titular de la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que hoy nos acompañaron en esta sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados integrantes de la Diputación Permanente para el próximo día miércoles 27 de agosto del año en curso a las 10 horas. Gracias.